Trisha se quitó el capote. Antes de abrir la mochila, echó un vistazo a su aspecto. Estaba empapada de pies a cabeza y cubierta de agujas de pino debido a su desmayo y su primer desmayo de verdad. Se lo contaría a Pepsi, siempre dando por sentado que volviera a ver a Pepsi. «No empieces otra vez», dijo, y abrió la mochila. Sacó la comida y la bebida que había traído y alineó ante ella las vituallas. Al ver la bolsa de papel que contenía su almuerzo, su estómago gruñó con más ferocidad. ¿Tan tarde era? Algún reloj mental conectado con su metabolismo sugirió que debía de ser las 3 de la tarde, 8 horas desde que había desayunado sus cereales, 5 desde que había tomado aquel atajo inacabable y estúpido. Las 3 de la tarde, tal vez incluso las 4. La bolsa del almuerzo contenía un huevo duro, todavía con su cáscara, un bocadillo de atún y unos bocaditos de apio. También había una bolsa de patatas fritas pequeña, la botella de agua grande, la botella de Surge tamaño extra, le encantaba la Surge, y los Twinkies. Cuando miró la botella de limonada, Trisha se sintió de pronto más sedienta que hambrienta. Y loca por ingerir azúcar. Desenroscó el tapón y se llevó la botella a los labios, pero se detuvo. No sería una buena idea zamparse la mitad de su contenido, tuviera sed o no. Cabía la posibilidad de que continuara extraviada un buen rato. Parte de su mente gimió e intentó desechar la idea, calificarla de ridícula y expulsarla, pero Trisha no lo permitió. Ya podría pensar otra vez como una cría cuando estuviera fuera del bosque, pero de momento debía pensar como una adulta siempre que fuera posible. «Ya has visto lo que hay», pensó, «un gran valle sin otra cosa que árboles. Ni carreteras, ni humo. Has de proceder con astucia, has de racionar tus provisiones. Mamá te diría lo mismo y también papá». Se permitió 3 grandes sorbos de limonada, eructó y tomó otros 2 tragos rápidos. Luego tapó la botella y examinó sus provisiones. Se decidió por el huevo. Lo descascaró y guardó los trocitos de la cáscara en la misma bolsa de la que había salido el huevo. No se le ocurrió ni en aquel momento ni después que dejar abandonada la basura. Cualquier señal de su presencia en aquel lugar podría salvarle la vida, y lo espolvoreó con el pequeño salero. Ello provocó que volviera a llorar, porque se vio en la cocina de Sanford la noche anterior, poniendo sal sobre un trocito de papel parafinado para después darle forma de cucurucho, como le había enseñado su madre. Vio las sombras de su cabeza y sus manos arrojadas por la luz del techo, sobre la encimera de fórmica. Oyó el sonido del telediario desde la sala de estar. Oyó crujidos cuando su hermano se movió en el piso de arriba. Este recuerdo poseía una claridad alucinógena, que casi lo convertía en una visión. Se sintió como alguien que se ahoga mientras recuerda cuando aún estaba en el barco, tan sereno y relajado, tan a salvo. No obstante, tenía 9 años, 9 camino de 10, y era grande para su edad. El hambre era más fuerte que cualquier recuerdo del miedo. Espolvoreó el huevo con sal y lo devoró con rapidez, casi resollando. Era delicioso, podría haberse zampado otro sin problemas y quizá 2. Su madre llamaba a los huevos bombas de colesterol, pero su madre no estaba con ella y el colesterol le parecía algo nimio teniendo en cuenta que estaba perdida en el bosque, rasguñada de pies a cabezas y con los párpados tan hinchados debido a las picaduras de los mosquitos que parecían lastrados por algo. Pasta de harina pegoteada a las pestañas, por ejemplo. Echó un vistazo a los Twinkies, abrió el paquete y comió uno. «Sexual», dijo, uno de los cumplidos favoritos de Pepsi. Lo engulló
con un sorbo de agua. Después, actuando con celeridad para que ninguna mano la traicionara y le embutiera algo más en la boca, devolvió el resto de la comida a la bolsa, ahora un poco más vacía. Comprobó el tapón de la botella de Surge, llena en sus 3/4 partes, y guardó todo en la mochila. En ese momento sus dedos rozaron un bulto en el costado de la mochila y un súbito estallido de alegría, tal vez alimentado en parte por la inyección de calorías, la invadió. Su Walkman. Había traído el Walkman. Sí. Abrió la cremallera del bolsillo interior y lo cogió con la reverencia de un sacerdote al manipular la Eucaristía. El cable de los auriculares rodeaba el Walkman y los diminutos artilugios estaban sujetos a los costados. Dentro había la cinta favorita actual de Pepsi y ella, Tutenfurgen, de Chubambamba, pero a Trisha no le interesaba la música en aquel momento. Se puso los auriculares, cambió el interruptor de la cinta a radio y la encendió. Al principio no oyó más que rumor de estática porque había sintonizado la WMGX, una emisora de Portland. Pero buscando en la FM encontró la WOXO de Norway y después la WCAS, la pequeña emisora de Castle Rock, un pueblo que habían atravesado camino de la senda de los Apalaches. Casi pudo oír a su hermano, con la voz rebosante del sarcasmo recién descubierto, diciendo algo así como la WCAS, hoy Hitsville, mañana El Mundo. Y era una emisora de Hitsville, no cabía duda. Plañideros cantantes country como Mark Chestnut y Tracy Atkin se alternaban con una locutora que recibía llamadas de personas deseosas de vender lavadoras, secadoras, buicks y rifles de caza. Aun así, era un contacto humano, voces en la desolación, y Trisha siguió sentada sobre el árbol caído, transfigurada, mientras agitaba la gorra con la mano, como ausente para ahuyentar los insectos. La primera vez que dijeron la hora fue a las 3:09. A las 3:30 la locutora pasó revista a las noticias locales. Los habitantes de Castle Rock estaban que trinaban por un bar donde habían bailarinas en topless los viernes y los sábados por la noche. Se había declarado un incendio en una guardería. Nadie había resultado herido y la autovía de Castle Rock iba a reabrir de nuevo el 4 de julio, con lugares de estacionamiento nuevos y montones de fuegos artificiales. Lluvioso esta tarde, despejado esta noche, soleado mañana con temperaturas superiores a 20 grados. Eso fue todo, ninguna niña perdida. Trisha no supo si alegrarse o preocuparse. Estaba a punto de apagar la radio para ahorrar pilas cuando la locutora añadió: no olviden que los Boston Red Sox reciben a esos cargantes New York Yankees esta noche a las 7. Podrán seguir las vicisitudes del encuentro aquí, en la WCAS. Y ahora volvamos con el día más mierdoso que ha vivido una niña, pensó Trisha. Apagó la radio y enrolló el cable alrededor del aparato. No obstante, la verdadera era que sentía casi bien por primera vez desde que aquella extraña sensación había empezado a agitarse en su estómago. En parte se debía a tener algo que comer, pero sospechaba que la radio era la principal causante, voces, auténticas voces humanas, y que sonaban tan cerca. Había un enjambre de mosquitos sobre sus muslos e intentaban horadar la tela de los tejanos. Gracias a Dios no se había puesto pantalones cortos. A estas alturas se habría convertido en filete de niña. Ahuyentó a los mosquitos y se levantó. ¿Qué haría ahora? ¿Sabía algo de estar perdida en un bosque? Bien, que el sol salía por el este y se ponía por el oeste. Eso era todo.
Alguien le había contado en una ocasión que el musgo crece sobre el lado norte o sur de un árbol, pero no conseguía recordar cuál. Quizá la mejor sería seguir sentada allí, intentar improvisar una serie de refugio, más contra los insectos que contra la lluvia, y esperar a que alguien apareciera. Si tuviera cerillas, tal vez podría encender un fuego. La lluvia impediría que se propagase, y alguien vería el humo. Claro que si los cerdos tuvieran alas, el bacon volaría. Su padre lo decía. «Espera un momento», dijo. «Espera un momento». Algo acerca del agua. Salir de un bosque con la ayuda del agua. ¿Qué? Lo recordó y experimentó otra oleada de alegría, tan intensa que casi se sintió aturdida. De hecho, se balanceó un poco sobre los pies, como cuando escuchas una música pegadiza. Buscas una corriente de agua. No se lo había dicho su madre. Lo había leído en un libro hacía mucho tiempo, tal vez cuando tenía 7 años. Buscabas un río, un riachuelo, lo seguías y tarde o temprano te llevaba una corriente más grande. Si era más grande, la seguías hasta que conducía a otra aún más grande. A la larga, una corriente de agua que tenía que guiarte fuera del bosque porque siempre corrían hacia el mar. Y allí no había bosques, solo playas, rocas y algún faro ocasional. ¿Cómo encontraría una corriente de agua? Pues siguiendo el risco, por supuesto, de cuyo borde había estado a punto de caerse, gilipollas. El risco la guiaría en una dirección segura y tarde o temprano encontraría un arroyo. Los bosques estaban llenos de arroyos, al menos eso decía la gente. Volvió a cargar la mochila a su espalda. Esta vez la colocó sobre el capote y caminó con cautela hacia el risco y el fresno caído. Consideraba ahora su aterradora odisea por el bosque con esa mezcla de indulgencia y vergüenza que sienten los adultos cuando piensan en su peor comportamiento infantil, pero descubrió que aún no podía acercarse mucho al borde. Si lo hiciera, se sentiría mareada. Quizá se desmayaría de nuevo o vomitaría. Vomitar la poca comida que había ingerido no sería una buena idea. Dobló a la izquierda y empezó a atravesar el bosque, con el valle a unos 6 metros a su derecha. De vez en cuando se obligaba a acercarse para comprobar que no se estaba desviando en el risco, con su amplia panorámica. Seguía allí. Forzó el oído por si distinguían voces, pero sí excesivas esperanzas. El camino podía estar en cualquier sitio y tropezar con él sería pura chiripa. Lo que intentaba escuchar era el sonido del agua y al final lo oyó. Me serviría de poca cosa si cae en cascada por ese estúpido precipicio, pensó, y decidió que se aproximaría más al borde para echar un vistazo al desnivel antes de llegar a la corriente, aunque solo fuera para evitar la decepción. Los árboles habían retrocedido un poco en aquel punto y el espacio que separaba el borde del bosque y el del precipicio estaba sembrado de arbustos. Dentro de 4 o 5 semanas estarían cargados de arándanos. Ahora, sin embargo, las bayas eran diminutos brotes, verdes e indefinidos. No obstante, había encontrado gauterias. Era la temporada y sería una buena idea recordarlo, por si acaso. El terreno que se extendía entre los arbustos de arándanos estaba sembrado de los fragmentos de roca. El sonido de sus zapatillas al pisar le recordó platos rotos. Caminó aún más despacio por aquella zona y cuando estuvo a unos 3 metros del borde del precipicio avanzó a gatas. Estoy a salvo, se dijo, perfectamente a salvo, porque sé que está ahí. No hay nada que preocuparse. Pero su corazón seguía martilleando en el pecho, y cuando llegó al borde lanzó una risita de perplejidad, porque apenas había precipicio. La panorámica del valle seguía siendo amplia, pero no por mucho tiempo más, porque el terreno de este lado se estaba hundiendo. Tricia se había concentrado tanto en escuchar y pensar, sobre todo para no perder los estribos de nuevo, que no se había dado cuenta. Avanzó un poco más, se abrió paso entre un pequeño grupo de arbustos y miró hacia abajo. La distancia hasta el fondo debía de ser uno de 6 metros y ya no era escarpada. La pared de piedra se había convertido en una pendiente empinada y cubierta de grava.
Abajo había árboles raquíticos, más arbustos de arándanos sin frutos, marañas de zarzas. Por todas partes se veían pilas de roca glaciar rota. El chaparrón había parado. Solo algún trueno ocasional se oía en la lejanía. Pero continuaba lloviznando y aquellos montones de roca tenían un aspecto desagradable y resbaladizo, como escoria de una mina. Trisha retrocedió, se puso en pie y avanzó entre los arbustos hacia el sonido del agua. Empezaba a sentirse cansada, le dolían las piernas, pero pensó que en conjunto estaba bien. Asustada, desde luego, pero no tanto como antes. La encontrarían. Cuando la gente se perdía en el bosque, siempre la encontraban. Enviaban aviones y helicópteros y hombres con sabuesos y buscaban hasta localizar a la persona extraviada. O puede que me salve yo misma. Encontraré una cabaña en el bosque. Romperé una ventana si la puerta está cerrada con llave y no hay nadie. Usaré el teléfono. Trisha se imaginó en la cabaña de un cazador, que no había sido utilizada desde el otoño pasado. Vio los muebles cubiertos con telas descoloridas y una alfombra de piel de oso en el suelo. Percibió el olor a polvo y a cenizas antiguas. Era una fantasía tan clara que hasta pudo percibir un tenue aroma a café. La casa estaba vacía, pero el teléfono funcionaba. Era de los anticuados, con el auricular tan pesado que tuvo que sujetarlo con las dos manos, pero funcionaba y se oyó decir: «Hola, mamá, soy Trisha. No sé muy bien dónde estoy, pero estoy...». Estaba tan absorta en la cabaña imaginaria y la llamada telefónica imaginaria que estuvo a punto de caer en un pequeño riachuelo que salía del bosque y caía en cascada por la pendiente. Se agarró a las ramas de un aliso y contempló el riachuelo, y hasta sonrió un poquito. Había sido un día fétido, sí, 3 fétido, pero daba la impresión de que su suerte estaba cambiando y eso era fantástico. Se acercó al borde de la pendiente. El riachuelo se desplomaba como una cortina de espuma, golpeaba en alguna roca grande y desprendía chorros de rocío que hubieran albergado arcoíris en una tarde soleada. La pendiente a ambos lados del agua parecía resbaladiza e inestable por culpa de tanta roca mojada suelta. Sin embargo, estaba sembrada de arbustos. Si resbalaba, se agarraría a uno, como se había agarrado del aliso al borde del riachuelo. «El agua lleva hacia la gente», dijo, y empezó a descender. Lo hizo de costado, dando saltitos por el lado derecho del arroyo. Al principio no tuvo problemas, aunque la pendiente era más inclinada de lo que parecía desde arriba, y el terreno quebradizo se deslizaba bajo sus zapatillas cada vez que ella se movía. Su mochila, de la que apenas había sido consciente hasta ahora, se le empezó a antojar como un bebé enorme e inestable acomodado en su mochilita. Cada vez que se movía tenía que agitar los brazos para conservar el equilibrio, pero todo iba bien de momento, y mejor así, porque cuando se detuvo a mitad de la pendiente, su pie derecho se hundió en la roca suelta y comprendió que subir sería imposible. Fuera como fuese, su destino era el fondo del valle. Se puso en marcha de nuevo. Cuando había recorrido las 3/4 partes del camino, un insecto, no un mosquito sino uno grande, se estrelló contra su cara. Era una avispa, y Trisha agitó las manos con un grito. La mochila se daleó con violencia. Su pie derecho resbaló y perdió el equilibrio. Cayó, se golpeó el hombro con la ladera y empezó a deslizarse cuesta abajo. «¡Mierda podrida!», gritó, y se aferró a la tierra. Solo consiguió que un torrente de roca suelta la acompañara en su descenso, y una tremenda punzada de dolor cuando un pedazo de cuarzo le cortó la palma. Se agarró de un arbusto, pero sus estúpidas y endebles raíces cedieron. Su pie golpeó contra algo, su pierna derecha se dobló en un ángulo doloroso y de repente voló por los aires. El mundo dio vueltas mientras Trisha ejecutaba un imprevisto salto mortal. Aterrizó de espaldas y resbaló así, con las piernas abiertas, agitando los brazos, chillando de dolor y terror y sorpresa.
El capote y la parte posterior de la camisa se le subieron hasta los omóplatos. Afilados fragmentos de roca le rasguñaron la piel. Intentó frenar con los pies. El izquierdo colisionó con un afloramiento exquisito que la hizo girar a la derecha, de modo que empezó a rodar sin control, obstaculizada por la mochila. Vio el cielo abajo, la odiada pendiente arriba, y después intercambiaron posiciones. Recorrió los 10 metros finales sobre su costado izquierdo, con el brazo izquierdo extendido y la cara hundida en el hueco de su codo. Golpeó contra algo, con fuerza suficiente para contorsionarse las costillas, y antes siquiera de que pudiera levantar la vista, una aguja de dolor se clavó justo encima de su pómulo izquierdo. Trisha chilló y se puso de rodillas, abofeteando el aire. Aplastó a algo. Otra avispa, por supuesto. ¿Qué otra cosa podría ser? Al tiempo que el monstruo la picaba de nuevo. Abrió los ojos y los vio a su alrededor, insectos de un color amarillo parduzco que parecían lastrados en la sección de cola, fábricas de veneno regordetas y desmañadas. Se habían estrellado contra un árbol reseco al pie de la pendiente, a unos 8 metros del riachuelo, en la horqueta más baja del árbol, a la altura de los ojos de una niña de 9 años, pero que era alta para su edad, había un nido gris. Irritadas avispas revoloteaban alrededor y salían volando por el agujero de arriba. El dolor se materializó en el lado derecho del cuello de Trisha, justo debajo de la visera de su gorra. Sintió otro aguijanazo en el brazo derecho, sobre el codo. Dio media vuelta, presa del pánico, chillando. Algo asaetó su nuca y su región lumbar por encima de la cintura de los pantalones que la camisa levantada y el capote deshilachado dejaban al descubierto. Corrió en dirección al arroyo sin pensarlo 2 veces, solo porque era el terreno al descubierto. Se abrió paso entre los arbustos y cuando la maleza empezó a espesarse, continuó corriendo. Se detuvo en el arroyo, sin aliento, y miró hacia atrás, con lágrimas en los ojos y con miedo. Las avispas se habían ido, pero habían hecho mucho daño antes de que la dejaran atrás. Su ojo izquierdo casi estaba cerrado a causa de la hinchazón. Si me da una mala reacción, moriré, pensó, pero después del pánico que había experimentado ya le daba igual. Se sentó junto al arroyo que le había metido en aquel lío y sollozó y sorbió por la nariz. Cuando se serenó un poco, se quitó la mochila. Feroces estremecimientos la recorrían y cada uno conseguía tensar su cuerpo como un resorte, así como despertar punzadas de dolor en todos los sitios donde la habían picado. Rodeó la mochila con los brazos, la meció como si fuera una muñeca y lloró con más pesar todavía. Abrazar la mochila de aquella manera la llevó a pensar en Mona, acostada en el asiento trasero del caravan, la fiel Moani Balona, de grandes ojos azules. En ciertos momentos, cuando sus padres estaban a punto de divorciarse y cuando al fin lo hicieron, Mona había significado su único consuelo. Eran tiempos en que ni siquiera Pepsi podía comprenderla. Ahora el divorcio de sus padres se le antojaba peccata minuta. Había problemas más gordos que los adultos no sabían solventar. Las avispas, para empezar. Y Trisha pensó que daría cualquier cosa por ver otra vez a Mona. Al menos no iba a morir a consecuencia de las picaduras o ya estaría agonizando. Había oído hablar a su madre y a la señora Thomas, que vivía al otro lado de la calle, sobre alguien alérgico a los picotazos, y la señora Thomas había dicho: 10 segundos después de que le picara, el pobre Frank se hinchó como un globo. Si no hubiera tenido a mano su pequeño botiquín con la hipodérmica, se habría asfixiado hasta morir. Trisha no se sentía asfixiada, pero las picaduras le dolían horriblemente y se habían hinchado como globos, en efecto. La que tenía al lado del ojo había erigido un volcancito de tejido en erupción que hasta podía ver, y cuando lo tocó con los dedos, un relámpago de dolor cruzó su cabeza y la hizo llorar de desdicha. En realidad no era que estuviera llorando, pero aquel ojo no cesaba de verter lágrimas. Trisha se examinó, moviendo las manos con cautela.
Identificó al menos media docena de picaduras. Pensó que en un lugar concreto, en el costado izquierdo por encima de la cadera, había por lo menos 2 o incluso 3. Era donde más le dolía. Tenía toda la espalda rasguñada y el brazo izquierdo que había recibido la peor parte durante el final de su caída. Era una redecilla de sangre desde la muñeca al codo. También sangraba el lado de su cabeza donde se le había hinchado el tocón de la rama. No es justo, pensó, no es justo. Entonces se le ocurrió una idea terrible. Solo que era algo más que una idea. Era una certidumbre. Su Walkman estaba roto, hecho añicos en la mochila. Seguro, no habría podido sobrevivir a la caída. Trisha tiró de las bebidas de la mochila con los dedos ensangrentados y temblorosos y consiguió liberar por fin las correas. Sacó el Game Boy y en efecto estaba destrozado. No quedaba nada de la ventana donde habían brincado las pequeñas figuritas electrónicas, salvo algunas astillas de cristal amarillo. Además, la bolsa de patatas fritas había reventado y el interior de la Game Boy estaba cubierto de pedacitos grasientos. Las 2 botellas de plástico, la de agua y la de Surge, estaban melladas pero ilesas. La bolsa del almuerzo se había transformado en una masa uniforme y cubierta con más de fragmentos de patatas fritas, pero Trisha no se molestó en mirar dentro. Mi Walkman, pensó, sin darse cuenta de que lloraba mientras abría la cremallera del bolsillo interior. Mi pobrecito Walkman. Estar separada hasta de las voces del mundo humano se le antojaba más insoportable que cualquier otra cosa. Metió la mano en el compartimento y extrajo un milagro. El Walkman estaba intacto. El cable de los auriculares estaba enredado, pero eso era todo. Sostuvo el Walkman en la mano y paseó una mirada incrédula sobre el Game Boy y el Walkman. ¿Cómo era posible que uno estuviera intacto y el otro hecho trizas? ¿Cómo era posible? No lo es, le informó aquella odiosa y fría voz interior. Parece intacto, pero por dentro está roto. Trisha desenredó el cable, se colocó los auriculares en los oídos y apoyó un dedo en el botón de mando. Había olvidado las picaduras, los cortes y los arañazos. Cerró sus párpados hinchados para conseguir un poco de oscuridad. Dios mío, por favor, dijo, no dejes que mi Walkman se haya roto. Entonces apretó el botón. Noticia de última hora, dijo la locutora. Era como si estuviera retransmitiendo desde la cabeza de Trisha. Una mujer de Sanford, que iba de excursión por una zona de Castle County, de la senda de los Apalaches, con sus 2 hijos, ha informado que su hija, la niña de 9 años Patricia McFarland, ha desaparecido y es muy posible que se haya perdido en los bosques que se encuentran al oeste de la TR-90 y de la localidad de Moton. Trisha abrió los ojos de par en par y escuchó durante 10 minutos más, mucho después de que WCAS hubiera reincidido de nuevo como alguien de malas costumbres inquebrantables en la música country. Se había perdido en el bosque, ya era oficial. Pronto ellos entrarían en acción, fueran quienes fueran ellos, la gente, suponía que mantenían los helicópteros preparados para volar y los sabuesos para olfatear. Su madre se habría llevado un susto de muerte. Trisha experimentó un pequeño estremecimiento de satisfacción cuando pensó en esa posibilidad. No me vigilaron, pensó, muy farisea ella. Soy una niña pequeña y no me vigilaron bien. Además, si me da la tabarra diré, no parabais de discutir y al final ya no lo pude aguantar más. A Pepsi le hubiera gustado eso, tan propio de V.C. Andrews. Por fin apagó el Walkman, volvió a enrollar el cable, dio al aparato un beso impulsivo y lo devolvió con amoroso cuidado a la mochila. Echó un vistazo a la bolsa del almuerzo y decidió que no se sentía con fuerzas para mirar dentro y de qué aspecto habían adoptado el bocadillo de atún y los Twinkies restantes. Demasiado deprimente. Menos mal que había comido el huevo antes de que se transformara en picadillo. Pensó que eso merecía una risita, pero al parecer se le habían agotado.
El antiguo pozo de risitas que su madre creía inagotable se había secado, al menos de momento. Trisha se sentó a la orilla del arroyo, que en aquel punto tenía menos de 1 metro de anchura, y comió desconsoladas patatas fritas, primero de la bolsa reventada, después de la bolsa del desayuno, y por fin recuperó los fragmentos más pequeños del fondo de la mochila. Un enorme insecto zumbó entre su nariz y la niña se encogió, lanzó un grito y levantó una mano para proteger su cara, pero solo era un tábano. Por fin, con un movimiento y tan cansado como los de una mujer de 60 años después de un duro día de trabajo, se sentía como una mujer de 60 años después de un día de trabajo. Trisha devolvió toda la mochila, incluso el Game Boy destrozado, y se levantó. Antes de cerrarla, se quitó el capote y lo sostuvo ante ella. No le había servido de protección durante el descenso por la pendiente y ahora estaba destrozado de una forma que hubiera parecido cómica en otras circunstancias. Casi parecía una falda hawaiana de plástico azul, pero supuso que lo más prudente sería conservarlo. Al menos la protegería de los insectos que habían vuelto a formar una nube alrededor de su cabeza. Había más mosquitos que nunca, sin duda atraídos por la sangre de su brazo. Debían de olerla. «¡Ah!», dijo Trisha, arrugó la nariz y agitó la gorra contra la nube de insectos. «¡Qué desagradables que sois!». Intentó decirse que debía estar agradecida por no haberse roto un brazo o fracturado el cráneo, y también de no ser alérgica a los picotazos como Frank, el amigo de la señora Thomas, pero era difícil sentirse agradecida cuando estabas asustada, rasguñada, hinchada y apalizada en general. Se estaba poniendo los harapos de su capote, la mochila vendría a continuación, cuando miró al arroyo y observó que había mucho barro en las orillas, justo por encima del agua. Dobló una rodilla, dio un respingo cuando el cinturón de sus tejanos se aplastó contra las picaduras que tenían encima de la cadera y recogió por el dedo un poco de aquella pasta gris marrón. ¿Probar o no probar? «Bueno, mal no me puede hacer», suspiró y aplicó el barro sobre la hinchazón de la cintura. Su frescor era maravilloso y el dolor disminuyó casi al instante. Embadurnó con cautela todas las picaduras a su alcance, luego se secó las manos en los tejanos, se puso su capote deshilachado y cargó con la mochila. Por suerte no se apoyaba sobre ninguna picadura. Trisha echó a caminar junto al arroyo de nuevo y 5 minutos después penetró otra vez en el bosque. Siguió el arroyo durante las 4 horas siguientes, sin oír otra cosa que el canto de los pájaros y el incesante zumbido de los insectos. Lloviznó durante casi todo ese tiempo y en un momento dado cayó un chaparrón que la caló hasta los huesos. Pese a que se refugió bajo un gran árbol, al menos no hubo rayos ni truenos. Trisha nunca se había sentido más una niña de ciudad que aquel infausto día, mientras la tarde se encaminaba hacia la noche. Tuvo la impresión de que el bosque se cerraba a su alrededor. Durante un rato atravesó una extensión de altos pinos y en aquel punto el bosque parecía casi amable, como salido de una película de Disney. Pero de pronto el bosque se replegó como sí mismo y se encontró atrapada entre árboles pequeños y arbustos apelotonados, la mayoría provistos de espinos, y tuvo que abrirse paso entre ramas entrelazadas que amenazaban sus ojos y sus brazos. Daba la impresión de que su único propósito consistía en dificultarle el avance y en tanto el cansancio daba paso al agotamiento. Trisha empezó a sospechar que poseían inteligencia, una conciencia astuta y maligna de aquella desconocida para el capote azul raído. Empezó a pensar que su deseo de arañarla y, con suerte, de reventarle un ojo sería secundario. Lo que realmente deseaban los arbustos era alejarla del arroyo, del camino que le conducía hacia otra gente, su billete de salida.
Trisha decidió que se resignaría a perder de vista el arroyo si el laberinto de árboles y arbustos se espesaba aún más, pero no renunciaría a su sonido. Si al rumor del arroyo se desvanecía, gateaba y reptaba bajo las ramas en lugar de buscar un hueco para pasar. Gatear sobre la tierra húmeda era lo peor. En las pinadas la tierra estaba seca y alfombreada de agujas, pero en los amasijos de los arbustos siempre parecía húmeda. Su mochila se enredaba a veces en las ramas y los arbustos, y siempre, por espeso que fuera el bosque, la nube de mosquitos brillaba delante de su cara. Comprendió por qué todo aquello le resultaba tan deprimente, tan espantoso, pero no supo verbalizarlo. Estaba relacionado con cosas cuyo nombre desconocía. Sabía algunas cosas porque su madre se las había enseñado: los abedules, las hayas, los alisos, los abetos y los pinos, el martilleo hueco de un pájaro carpintero y el aspecto graznido de los cuervos, el antipático sonido de los grillos cuando el día empezaba a oscurecer. Pero ¿qué era todo lo demás? Si mamá no lo había dicho, Trisha ya no lo recordaba, pero creía que su madre se lo hubiera dicho. Pensó que su madre no era más que una chica de ciudad de Massachusetts, que había vivido en Maine un tiempo, aficionada a dar paseos por el bosque, y había leído algunas guías de las naturalezas, que eran, por ejemplo, los espesos matorrales de hojas verdes y lustrosas. Dios mío, ¿no será zumaque venenoso? ¿O esos árboles pequeños de aspecto siniestro y tronco grisáceo? ¿O los árboles de hojas estrechas que colgaban? Los bosques que rodeaban Sanford, los bosques que su madre conocía y recorría, a veces con Trisha y a veces sola, eran bosques de juguete. Este no era un bosque de juguete. Trisha intentó imaginar cientos de personas que iban en su busca. Tenía una fértil imaginación y al principio lo consiguió con facilidad. Vio grandes autobuses escolares amarillos con las palabras «Grupo de búsqueda» en las ventanillas, que frenaban en todos los aparcamientos de la parte occidental de Maine de la senda de los Apalaches. Las puertas se abrían y vomitaban hombres con uniformes marrones, algunos con perros sujetos con correas, todos con transmisores portátiles sujetos al cinturón, algunos especialmente provistos de megáfonos. Serían los que oiría primero, como la voz de Dios amplificada gritando: «Patricia McFarland, ¿dónde estás? Si me oyes, camina hacia mi voz». Pero a medida que las sombras se espesaban y juntaban las manos, solo se oía el sonido del arroyo, ni más ancho ni más pequeño que cuando había caído por la pendiente a su lado, y el sonido de su respiración. Sus imágenes mentales de hombres uniformados se disiparon poco a poco. «No puedo pasar el raso toda la noche», pensó. «Nadie puede esperar que pase al raso toda la noche». Sintió que el pánico se apoderaba de ella una vez más, aceleraba los latidos de su corazón, secaba su boca y atormentaba sus ojos. Estaba perdida en el bosque, acorralada por los árboles cuyo nombre desconocía, sola en un lugar donde su vocabulario de niña de ciudad no servía para nada, y en consecuencia estaba perdida con un estrecho margen de reconocimiento y reacción, en su mayor parte primitivos, de niña urbanita a niña cavernícola en un solo paso. Tenía miedo de la oscuridad, incluso cuando estaba en su habitación con el resplandor de la farola de la calle que se filtraba por la ventana. Pensó que, si tenía que pasar la noche allí, se moriría de terror. Una parte de su ser deseaba correr. Daba igual que la corriente de agua la condujera hasta la gente al final. Todo eso eran idioteces propias de la casa de la pradera. Seguía el arroyo desde hacía kilómetros y solo lo había llevado hasta más insectos.
Quería huir de ellos, huir en cualquier dirección que no presentara dificultades, huir y encontrar gente antes de que oscureciera. La idea era tan desquiciada que no le ayudó mucho. No alteró el dolor de sus ojos, desde luego, ni de las picaduras que también le dolían, ni eliminó el sabor a cobre del miedo en su boca. Trisha avanzó entre árboles tan juntos que casi estaban entrelazados y salió a un pequeño claro en forma de media luna, donde el arroyo torcía a la izquierda. El claro, rodeado por arbustos y árboles, se le antojó un trozo de Edén, hasta un árbol caído que servía de banco. Trisha se sentó sobre él, cerró los ojos y trató de rezar para que la rescataran. Pedir ayuda a Dios que su Walkman no se hubiera roto había sido fácil, porque lo había hecho sin pensar. No obstante, rezar le resultó más difícil. Sus padres no eran devotos, su madre era una católica no practicante y su padre, por lo que Trisha sabía, nunca había practicado nada, y ahora se descubría por perdida y sin vocabulario. Dijo el Padre Nuestro, que surgió de su boca monótono e incómodo, tan útil como un abrelatas eléctrico en aquellos parajes. Abrió los ojos, paseó la vista alrededor, observó que la atmósfera estaba virando a gris y enlazó las manos con nerviosismo. No recordaba haber hablado con su madre de temas espirituales, pero había preguntado a su padre. No hacía ni un mes si creía en Dios. Estaba en el pequeño patio trasero de su padre, en Malden, comiendo los cucuruchos de helado que vendía el hombre de Sunny Street, que aún pasaba en su camioneta blanca. Pensar en Sunny Street le dio ganas de llorar otra vez. Pete estaba en el parque, como decían en Malden, haraganeando con sus antiguos amigos. Dios, había dicho papá, paradeando la palabra como si fuera un nuevo sabor de helado, vainilla con Dios en lugar de vainilla con avellanas. ¿Por qué lo preguntas, corazón? Ella meneó la cabeza porque no lo sabía. Ahora, sentada en el tronco caído, en aquel caso nublado de junio, se le ocurrió una idea aterradora. ¿Se lo había preguntado porque algo en su interior había presagiado la odisea que se avecinaba? ¿Había decidido que iba a necesitar un pequeño Dios para sobrevivir y la había iluminado? Dios, había dicho Larry McFarland mientras lamía su helado. Dios. Bien, Dios. Pensó un rato más. Trisha guardó silencio. En tanto observaba el pequeño patio de papá, que necesitaba una buena poda de césped y le concedía todo el tiempo que necesitaba. Te diré en lo que creo, dijo el hombre por fin. Creo en el subaudible. ¿Sub qué? La había mirado sin saber si estaba bromeando. Su expresión no lo indicaba. El subaudible. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en Forest Street? Pues claro que recordaba la casa de Forest Street, a 3 manzanas de donde estaban, cerca del límite de Lynn, una casa más grande que esta, con un patio trasero más grande, cuyo césped papá siempre había segado, cuando Sanford solo existía para ir a ver a los abuelos y las vacaciones de verano y Pepsi Robichaud solo era su amiga de verano y simular el ruido de pedos con el brazo doblado era lo más divertido del mundo, salvo los pedos de verdad, por supuesto. En Forest Street la cocina no olía a cerveza rancia como la de esta. Asintió, pues lo recordaba muy bien. Aquella casa tenía calefacción eléctrica. ¿Te acuerdas de que los radiadores zumbaban incluso cuando no funcionaba la calefacción? ¿Incluso en verano? Trisha había sacudido la cabeza y su padre había sentido, como si esperara aquella reacción. Porque te acostumbraste, dijo. Pero créeme, Trish, el sonido siempre estaba presente. Hay ruidos hasta en las casas que no tienen radiadores. La nevera se dispara y apaga, las cañerías chasquean, las tablas del suelo crujen. Pasa tráfico por delante. Todo el rato oímos cosas, pero casi nunca las escuchamos. Se convierten... Indicó con un ademán que ella concluyera la frase, como había hecho desde que era muy pequeña, sentada en su regazo y empezando a leer. Aquel gesto tan querido.
En el subaudible, dijo, no porque comprendiera del todo el significado de la palabra, sino porque era lo que él deseaba de ella. Precisamente, dijo, al tiempo que hacía otro ademán con el cucurucho. Un poco de vainilla cayó sobre su pernera de pantalones caqui y Trisha se preguntó cuántas cervezas había bebido ya aquel día. Precisamente, corazón, subaudible. No creo en ningún dios pensante que gobierne la caída de todas las aves de Australia o todos los insectos de la India, un dios que anote todos nuestros pecados en un gran libro dorado y nos juzgue cuando morimos. No quiero creer en un dios que crea adrede personas malas y luego las envía adrede a usarse en un infierno que él ha creado, pero creo que ha de existir algo. Había echado un vistazo a su jardín, con su hierba demasiado crecida, el pequeño conjunto de columpios y tobogán que había mostrado para su hijo y su hija. Pete ya era demasiado mayor para utilizarlos y Trisha también, aunque de vez en cuando se columpiaba o tiraba por el tobogán solo para complacerle. Los dos enanos de terracota, uno apenas visible entre el extravagante despliegues de malas hierbas, la valla que necesitaba una urgente capa de pintura. En aquel momento le había parecido viejo, un poco confuso, un poco asustado, un poco perdido en el bosque, pensó, sentada sobre el tronco caído con la mochila entre las zapatillas. Después papá asintió y la miró. Creo que existe una fuerza que salva a los adolescentes borrachos, casi todos los adolescentes borrachos, de estrellarse con sus coches cuando vuelven a casa de la fiesta de graduación o de su primer concierto de rock, que salva a casi todos los aviones de estrellarse, incluso cuando algo no funciona. No a todos, solo a la mayoría. Mira, el hecho de que nadie haya utilizado un arma nuclear contra seres vivos desde 1945 sugiere que algo nos protege. Alguien lo hará tarde o temprano, por supuesto, pero más de medio siglo es mucho tiempo. Hizo una pausa, miró los enanos con sus rostros joviales e inexpresivos. Hay algo que nos salva a casi todos de morir mientras dormimos. No se trata de un dios perfecto, omnipotente y omnipresente. No hay ninguna prueba que lo demuestre, pero sí una fuerza. El subaudible. ¿Lo has entendido? Lo había entendido, pero no le había gustado. Era como recibir una carta que crees interesante e importante, pero la abres y va dirigida a «Estimado inquilino». ¿Crees en algo más, papá? Oh, en lo acostumbrado. La muerte, los impuestos y que eres la niña más guapa del mundo. ¡Papá! Rió y se retorció cuando él la abrazó y besó en la cabeza. Le gustó su contacto y su beso, pero no su olor a cerveza. La soltó y se levantó. También creo que es hora de tomar una cerveza. ¿Quieres té helado? No, gracias, dijo, y tal vez algún mecanismo presciente se había disparado, porque dijo cuando él empezaba a alejarse. ¿Crees en algo más? En serio. Su sonrisa se había convertido en una expresión seria. Se quedó pensativo. Sentada en el tronco recordó que le había halagado el hecho de que se concentrara tanto para responder a su pregunta, y el helado empezó a gotear sobre su mano. Luego levantó la cabeza y sonrió de nuevo. Creo que tu adorado Tom Gordon puede salvar 40 partidos este año, dijo. Creo que en ese momento es el mejor cerrador de las ligas profesionales, que si no se lesiona y los Sox mantienen su ritmo, podría lanzar en las series mundiales de octubre. ¿Te basta con eso? Sí, habría gritado ella, riendo olvidada de su seriedad, porque en realidad adoraba a Tom Gordon y quería a su padre por saberlo y tomarlo con humor, en lugar de burlarse de ella. Había corrido hacia él, le había abrazado con todas sus fuerzas, marchándose la camisa de helado, pero no le importó. ¿Qué era un poco de su nitrit entre amigos?
Ahora, sentada bajo una luz cada vez más grisácea, mientras escuchaba el gorgoteo del agua en el bosque, veía los árboles desdibujarse y adoptar formas que pronto se convertirían en amenazadoras. Aguzaba el oído por si escuchaba gritos amplificados. «Muévete hacia el sonido de mi voz», o el lejano ladrido de los perros, pensó. «No puedo rezar al subaudible», pensó. «No puedo». Tampoco podía rezar a Tom Gordon, sería ridículo, pero quizá podría oírle jugar. Y contra los Yankees. La VCAS iba a transmitir el partido. Tenía que conservar las pilas, lo sabía, pero podría escuchar un ratito, ¿no? Y quién sabe, igual escuchaba aquellas voces amplificadas y los ladridos de los perros antes de que terminara el partido. Abrió la mochila, extrajo con reverencia el Walkman y se puso los auriculares. Vaciló un momento, convencida de que de repente de la radio ya no funcionaba y de que algún cable vital se había soltado durante la caída. Y esta vez solo habría sentido silencio cuando apretara el botón. Era una idea estúpida, tal vez, pero en un día en que todo se había torcido, también parecía una idea horriblemente plausible. «Venga, no seas cobardica». Oprimió el botón y con un milagro la voz de Jerry Trupiano llenó su cabeza, y aún más importante, los sonidos de Fenway Park. Estaba sentada en un bosque oscuro, perdida y sola, pero podía oír a 30.000 personas. Era un milagro. Al final de 2 entradas y media, los Yankees siguen ganando a los Red Sox por 2-0. Una voz cantarina indicó a Tricia que llamara al 1-854 Gigant si quería que le repararan el coche, pero no la escuchó. Ya se habían jugado 2 entradas y media, lo cual significaba que debían ser las 8. Al principio le resultó asombroso, pero después, teniendo en cuenta la escasa luz, no le recostó creerlo. Llevaba sola 10 horas, se le antojó una eternidad. A la vez parecía que el tiempo se hubiera detenido. Tricia ahuyentó a los insectos. El gesto había llegado a ser tan automático que ni siquiera se daba cuenta cuando lo repetía, y después investigó la bolsa del almuerzo. El bocadillo de atún no se encontraba en tan mal estado, aplastado y roto en pedazos, pero aún reconocible como bocadillo. La bolsa le había protegido. El restante Twinkie, no obstante, se había transformado en lo que Pepsi Rubichuk habría llamado desastre total. Tricia comió la mitad del bocadillo mientras escuchaba el partido. Despertó su apetito y podría haber comido la otra mitad sin la menor dificultad, pero la devolvió a la bolsa y comió en cambio el Twinkie, recogiendo con un dedo la crema que le rellenaba. Cuando recuperó todo cuanto pudo con el dedo, lamió el papel hasta dejarlo limpio. Guardó el envoltorio en la bolsa del almuerzo, se permitió 3 grandes sorbos más de surge y después buscó más restos de patatas fritas con la punta de un dedo mugriento, mientras los Red Sox y los Yankees jugaban el resto de la tercera y la cuarta. La mitad de la quinta los Yankees ganaban por 4-1 y Jim Corsi había sustituido a Martínez. Larry McFarland sentía una profunda desconfianza hacia Corsi. En una ocasión, mientras hablaba de béisbol con Tricia por teléfono, había dicho: «No olvides mis palabras, corazón. Jim Corsi no es amigo de los Red Sox». Tricia se echó a reír, no pudo evitarlo. Lo había dicho con tanta solemnidad. Y al cabo de un rato, papá también se había echado a reír. Se había convertido en una frase complicidad entre ellos, como un santo y seña. «No olvides mis palabras, corazón. Jim Corsi no es amigo de los Red Sox». Al principio de la sexta, Corsi eliminó a los 3 primeros bateadores de los Yankees. Tricia sabía que debía apagar la radio para ahorrar pilas. Tom Gordon no iba a lanzar en un partido en que los Red Sox perdían por 3 carreras, pero no podía soportar la idea de desconectarse de Fenway Park. Escuchaba el murmullo de voces de fondo con más atención que a los locutores Jerry Trupiano y Joe Castiglioni.
Había gente allí, gente que comía perritos calientes y bebía cerveza y hacía cola para comprar recuerdos y helados y comida china. Miraron a Darren Lewis. Di-Lu, le llamaban a veces los locutores, cuando entró en el área del bateador. Las brillantes hileras de focos proyectaron su sombra detrás de él, a medida que anochecía. No podía soportar la idea de cambiar aquellas 30.000 voces murmurantes por el zumbido de los mosquitos, más numerosos a medida que anochecía, el goteo del agua de lluvia que caía de las hojas, el chirrido de los grillos y los demás sonidos que hubiera. Eran esos otros sonidos los que más temía. Los otros sonidos en la oscuridad. Di-Lu bateó un sencillo a la derecha y un out después de Mobaum bateó un slider que no erró. «Atrás, atrás, atrás», canturreó Trop. «Va al descansadero de los Red Sox». Alguien, creo que Rich Garcés, la ha cogido en el aire. Home run de Mobaum en su 10º en lo que va de año, y la ventaja de los Yankees se reduce a una carrera. Tricia rió y aplaudió, sentada en el tronco, y después se encasquetó la gorra firmada por Tom Gordon. La oscuridad era ya absoluta. Al final de la octava, Nomar García Parra se anotó un home run de 2 carreras. Los Red Sox ganaban por 5-4 y Tom Gordon salió para lanzar al principio de la novena. Tricia bajó al suelo. El tronco arañó las picaduras de su cadera, pero apenas se dio cuenta. Los mosquitos se apoderaron al instante sobre su espalda desnuda, aprovechando que se le habían subido la camisa y los restos del capote, pero no lo asintió. Echó un vistazo al último destello de luz sobre el arroyo y se sentó sobre la tierra húmeda, con los dedos apretados sobre las comisuras de la boca. De pronto consideró muy importante que Tom Gordon conservara la ventaja de una carrera que asegurara la victoria contra los poderosos Yankees, que habían perdido un par de partidos para Anaheim al principio de la temporada y desde entonces casi no habían vuelto a perder. «Venga, Tom», susurró. En su habitación de un hotel de Castleville, su madre estaba padeciendo una agonía de terror. Su padre, a bordo de un avión del Delta, volaba desde Boston a Portland para reunirse con Quilla y su hijo, en el cuartel de la Policía Estatal de Castle Point, que había sido designado punto de reunión Patricia. Partidas de búsqueda muy parecidas a las que la niña perdida había imaginado regresaban después de sus fructuosas salidas. Ante el cuartel había aparcadas camionetas de 3 emisoras de televisión de Portland y 2 de Portsmouth. 3 docenas de guardabosques experimentados, algunos acompañados por perros, seguían en los bosques de Moton y de los 3 municipios regresados que se extendían hacia New Hampshire, la TR-90, TR-100 y la TR-110. Los exploradores que continuaban en el bosque habían llegado a la conclusión de que Patricia McFarland debía seguir en Moton o en el TR-90. Al fin y al cabo era una niña pequeña y no se habría alejado mucho del lugar en que había sido vista por última vez. Aquellos guías experimentados, guardabosques y hombres de servicio forestal se habrían quedado estupefactos de haber sabido que Tricia se había alejado casi 14 kilómetros al oeste de la zona que los buscadores consideraban su máxima prioridad. «Venga, Tom», susurró, «venga, Tom, tú eres el mejor». Pero esta noche no. Gordon abrió al principio de la novena dando la base por bolas al apuesto pero peligroso intervarse de los Yankees, Derek Jeter, y Tricia recordó algo que su padre le había dicho. Cuando un equipo le da la base por bola al primer bateador, sus posibilidades de anotar un tanto aumentan en un 70%. Si ganamos, si Tom nos salva, yo también me salvaré. Esta idea se le ocurrió de repente. Fue como si fuegos artificiales hubieran estallado en su cabeza. Era una estupidez, por supuesto, como cuando su padre tocaba madera antes de una jugada decisiva
cosa que hacía siempre, pero a medida que la oscuridad era más profunda y el arroyo apagaba su último brillo dorado, también lo consideró irrefutable, tan evidente como que 2 y 2 son 4, y si Tom Gordon le salvaba, ella se salvaría. Paul O'Neill bateó un globo sobre el cuadro. 1 eliminado. Bernie Williams salió. Siempre es un bateador peligroso, comentó Joey Castiglioni, y Williams lanzó de inmediato un sencillo al centro del campo e impulsó a Jeter a la tercera. ¿Por qué has dicho eso, Joe?, gimió Tricia. Caray, ¿por qué has dicho eso? Corredores en la primera y la tercera, solo un out. Los espectadores aplaudieron esperanzados. Tricia los imaginó inclinados hacia adelante sus asientos. «Venga, Tom», susurró. Seguía rodeada por la sempiterna nube de insectos, pero ya no se daba cuenta. Una sensación de desesperación tocó su corazón, fría e intensa. Era como la voz odiosa que había descubierto en el centro de su cabeza. Los Yankees eran demasiado buenos. Un batazo válido empataría el partido. Una bola larga la pondría fuera de su alcance y el temible Tino Martínez estaba arriba, con el bateador más peligroso justo detrás de él. El hombre de paja estaría ahora con una rodilla hinchada en el círculo de espera, dando vueltas al bate y observando. Gordon lanzó su curva. «Le ha ponchado», gritó Castiglioni. Era como si no pudiera creerlo. «Ha sido genial. Martínez ha fallado por un pie». «2 pies», añadió Trop. «Llega el momento decisivo», dijo Joe, y detrás de su voz se oyó el volumen de otras voces, las voces de los aficionados. Empezaron los aplausos rítmicos. Los fieles de Fenway se habían puesto en pie como una congregación religiosa a punto de cantar un himno. Con una ventaja de una carrera para los Red Sox, Tom Gordon en el montículo y... «No lo digas», susurró Tricia con las manos apretadas contra de la boca. «No te atrevas a decirlo». Pero lo hizo, y el siempre peligroso Darryl Strawberry se acerca a la base. Ya estaba. Se había terminado el partido. El gran satán Joe Castiglioni había abierto la boca y la había fastidiado. ¿Por qué no solo se había conformado con anunciar el nombre de Strawberry? ¿Por qué tenía que empezar con aquella chorrada de siempre peligroso cuando hasta un idiota sabía que eso les convertía en peligrosos? Muy bien, que todo el mundo se abroche los cinturones, dijo Joe. Strawberry ladea el bate. Jeter está bailando alrededor de la tercera, intentando atraer un lanzamiento o al menos la atención de Gordon. Ni lo uno ni lo otro. Gordon mira. Veritek hace la señal. Hacia el conjunto, Gordon lanza. Strawberry falla. Strike 1. Strawberry menea la cabeza, como disgustado. No debería estarlo. Ha sido un lanzamiento muy bueno, comentó Trop, y a Tricia, sentada en el culo del mundo, pensó: «Cierra el pico, Trop, ciérralo por un rato». Straw sale del cajón, golpea el bate contra los tacos de las botas. Ahora vuelve. Gordon mira a Williams en la primera. Adopta posición de ser. Lanza. Hacia afuera y abajo. Tricia gimió. Tenía los dedos tan hundidos en las mejillas que se había levantado los labios con una extraña sonrisa aturdida. El corazón martilleaba en su pecho. «Y ahí vamos de nuevo», dijo Joe. «Gordon está preparado. Lanza». Strawberry conecta con un batazo largo hacia el jardín derecho, y si la pelota se mantiene en la zona buena, irá fuera. Pero abre, se abre, se abre. Tricia esperó conteniendo el aliento. «La zona mala», dijo yo por fin, y Tricia empezó a respirar de nuevo. «Pero ha ido por los pelos. Strawberry acaba de fallar un home run de 3 carreras. Pasó por el lado malo del poste de foul por no más de 6 u 8 pies». «Yo diría unos 4 pies», añadió Trop. «Apuesto a que tus pies apestan», susurró Tricia. «Venga, Tom, venga, por favor». Pero no lo conseguiría. Lo sabía con seguridad.
De todos modos, le veía no tan alto y bien parecido como Randy Johnson, no tan bajo y corpulento como Rich Garcés. Estatura mediana, esbelto y guapo, muy guapo, sobre todo con la gorra puesta, que le protegía los ojos del sol. Pero su padre había dicho que casi todos los jugadores de béisbol eran guapos. Era cosa de los genes, le había dicho, y añadió, muchos tienen la sesera vacía, por supuesto, pero igual se la encasquetan. Pero lo importante no era el aspecto de Tom Gordon, sino la inmovilidad que adoptaba antes de lanzar. Eso habría atraído la atención y la admiración de Tricia. No daba vueltas alrededor del montículo como algunos, ni se agachaba para juguetear con las zapatillas, ni recogía el saquito de resina para tirarlo hacia atrás de forma que levantara una nubecilla de polvo blanco. No, el número 36 se limitaba a esperar absolutamente inmóvil con su uniforme blanco, a que el bateador terminara sus rituales y estuviera preparado. Y después, por supuesto, estaba lo que hacía cuando conseguía el tanto, eso que hacía cuando abandonaba el montículo. A Tricia le encantaba.